La clase anterior habíamos terminado viendo, si yo no estoy mal, pintura romana. Vamos a ver un poco de la escultura, pero para eso es importante que tengan en cuenta esto: los tres grandes periodos de la historia de Roma. El de la monarquía, que fue desde la época de fundación hasta el 509, que fue con Dominio Etrusco, hasta la expulsión de Tarquinio el Soberbio. Después que es expulsado Tarquinio el Soberbio, se arma la República, donde hay dos cónsules que manejan el imperio. Y luego de la muerte de Julio César, asume el poder Augusto, y Roma se convierte en un imperio, y Augusto va a concentrar todo el poder. Esto en el arte también se va a reflejar, estos periodos, porque van a cambiar las características del arte. Una cosa importante que va a suceder en la República, lo habíamos hablado la vez pasada, la lucha de patricios y plebeyos, la secesio plebis, ¿se acuerdan? A causa de la cual se hizo la primera ley escrita, que fue la ley de las 12 tablas. Y la otra que va a suceder es que hay un loco que se llama Cayo Mario, se llamaba Cayo Mario, y va a reformar el ejército. Y eso le va a dar a Roma un poder increíble. Piensen que hasta este momento Roma se manejaba igual que cualquier tribu. Cuando era atacada o cuando alguien quería atacar, cuando queríamos atacar a alguien, iba toda la tribu. Pero Roma ya había excedido en su tamaño todo lo que tenía que ver con la tribu. De hecho, habían tenido que inventar tribus nuevas y tenían muchos extranjeros y tenían un montón de gente, aparte de los esclavos. Y los que iban a pelear eran los patricios solamente. ¿Y cómo se hacía? Cuando aparecía uno que venía corriendo del campo diciendo, che, allá vienen los sabinos, no están por atacar, qué sé yo, qué sé cuánto, se hacía una leva. Entonces empezaron a gritar, a ver, todos vengan, que hay que pelear, qué sé yo, qué sé cuánto, y cada uno agarraba lo que tenía a mano y se iba a pelear. Entonces, si bien le ponían toda la garra, no eran tan efectivos como empezaron a ser después de la reforma de Cayo Mario. Cayo Mario va a establecer una especie de servicio militar, que va a ser medio voluntario, por decirlo de alguna manera, en el que van a intervenir todas las clases sociales y va a ser pago, lo cual va a tener un éxito bárbaro, porque para muchos sectores la única posibilidad de ascenso social era meterse en el ejército. Uno hacía un contrato de 20 años y cuando terminaba el contrato se le daban tierras, para que se fuera a vivir con su familia, pudiera cultivar o tener esclavos o lo que sea, más su salario, que es una palabra que hasta el día de hoy usamos. En aquella época se decía salarium. ¿Por qué les parece que se llamaría así el pago del sueldo? Salarium. Exactamente, la sal era una especie de moneda de cambio y le pagaban buena parte con sal. La sal era un bien bastante preciado y no sé si difícil de conseguir, pero caro. Entonces se les pagaba con sal y eso uno lo podía cambiar. Si tenía sal es como tener moneda, digamos. Entonces, no solo tenían un salario, sino que aparte participaban de los botines. O sea, cuando conquistaban un lugar, ese lugar se saqueaba y todo lo que había ahí se lo afanaban. Una parte iba para el general, una parte iba para el imperio, o sea, el Estado, y otra parte iba para los soldados. Y la otra gran ventaja es que el Estado les proveía el armamento. Ya no es que si tengo un palo me voy a pelear con un palo, no, el Estado me va a dar el casco, las chancletitas. Las chancletitas se llamaban cáligas. Y por eso uno de los más famosos emperadores de Roma se llamaba Calígula. ¿Vieron Calígula, que era loco, que puso senador al caballo? Bueno,
A Calígula le decían Calígula porque desde chiquito él andaba dando vuelta, el padre era militar, por los campamentos. Y usaba las mismas sandalias que los soldados, pero eran chiquititas. Calígula es un diminutivo de cáliga. Es como que le hubieran dicho chancletita, una cosa así, y ahí le quedó el sobrenombre. Al último emperador romano, que fue Rómulo Augusto, le decían Rómulo Augustulo también. Era como decir el Romulito. Augustulo es un diminutivo de Augusto. Como era tan inútil y perdió el imperio, de hecho, le decían el Romulito. El primero había sido Rómulo, el fundador, el ídolo, el todo. Y el último también se llamaba Rómulo, pero que le decían el Romulito, respectivamente. Ustedes no se acuerdan porque era porque no habían nacido, pero acá teníamos un presidente que se llamaba Carlos Menem, que lo habrán escuchado nombrar. Y era bastante particular, y le decían Carlito, el Carlito. Y después estaba Carlito Junior, que ese pobre pagó las de su padre. Bueno, la cuestión es que la reforma de Cayo Mario va a permitir un ejército profesional. O sea, uno entraba al ejército y si no había guerra, se le enseñaban tácticas militares, se lo entrenaba, hacían ejercicio, practicaban con el arco, la lanza, la lucha con la espada. O sea, un ejército posta a posta. Y eso, frente a todos los ejércitos tribales, era una ventaja que no tenía nombre. Aparte, atacaban en formación, no a lo loco como se atacaba normalmente, que era las carreras, digamos. Tenían esa famosa formación de tortuga que ponían todos los escudos, entonces se defendían de las flechas por arriba, de las lanzas por adelante y avanzaban así como un tanque de guerra. Entonces eso le va a dar a Roma la posibilidad de ser prácticamente invencible. Por eso conquistaban todo lo conquistable, excepto todo lo que estuviera entre el monte. Cuando se metían al bosque los hacían percha. Por eso contra los germanos nunca pudieron. Pudieron hasta un punto. Y contra los ingleses lo mismo. Contra los celtas, mejor dicho. En el norte de Inglaterra, zona boscosa, ahí no se metían. Quedaron curados de espanto desde que perdieron 3 legiones en un bosque de Germania. 3 legiones son 30.000 hombres. Es mucho. Es mucho, mucho, mucho. Pero también, paradójicamente, la sentencia de muerte de la República del Imperio Romano va a estar dada por las reformas de Craso. ¿Por qué? Porque como el botín lo reparte el general, y buena parte del botín se lo queda a él, le permite tener mucha ascendencia sobre sus subordinados. Y a su vez mucho dinero propio para repartirles en caso de necesidad. Con lo cual la lealtad que antes era de un miembro de la tribu hacia la propia tribu, ahora de un ciudadano que capaz que no es miembro de ninguna tribu, es hacia su general. Y eso les va a dar la posibilidad de que si tienen varias legiones a su cargo, como le pasó a Julio César cuando conquistó las Galias y todo eso, el tipo se vino con todas las legiones y se plantó enfrente a Roma y dijo, bueno, o me aceptan o entro con los soldados y lo hago mierda todo. Y los soldados estaban a favor de él, o sea, práctica. Y de ahí en adelante, montones de emperadores fueron nombrados emperadores por aclamación de sus tropas. Y chau Pinela. Entonces, toda esa lealtad que había hacia la ciudad de Roma, hacia el Imperio Romano, pasó al general. Entonces, los generales empezaron a tener un poder impresionante. De hecho, cuando hablamos de Imperio Romano, estamos mencionando una palabra que se llama imperium. Uno de los 2 cónsules era el que tenía el imperium. Cuando alguien tiene imperium, quiere decir que tiene mando sobre las fuerzas militares. Por eso, de mucho tiempo después, se armaron muchos quilombos en las sucesiones de los reyes, porque decían que las mujeres no podían ser emperadoras porque no tenían imperium. Solamente podían ser hombres. Entonces, cuando había una mujer de candidata o de heredera, empezaban los cuestionamientos, los golpes de Estado y todo eso, porque era mujer. A veces cuando les convenía lo dejaban, pero bueno.
De hecho, creo que la reina de Inglaterra, la que acaba de morir, más o menos por esta época, cuando recién arrancó de reina, tuvo algún problema por el estilo. Me parece, porque muere su padre y creo que el rey es su hermano, y muere su hermano o el esposo, no sé qué. El esposo se hizo cargo del reino, pero muere, y ahí me parece que se armó un lío dinástico que no sé muy bien, pero seguro que tenía que ver con la ley sálica, que es la ley que prohíbe a las mujeres. Sí, pero era una lucha por la hermana también. Puede ser. Sí, en Inglaterra la lucha de las mujeres por el trono ha sido bárbara. No sé si vieron esa película que salió hace no mucho tiempo, Las dos reinas, la de Estuardo. Sí, Bueno, entonces, va a haber, como decíamos, 3 periodos bastante definidos que van a tener su arte característico, y en la escultura lo vamos a ver bastante. Vamos a pasar entonces a la escultura. Lo de las casas y los templos no lo vimos, ¿no? No, vamos a ver la escultura. Y después, si nos queda tiempo, vemos lo otro. Esto sí creo que lo hemos visto. Esto es de tradición etrusca. Es de la primera etapa, la de los reyes etruscos justamente. Acuérdense que las tribus que fundaron Roma eran sabinos, etruscos y latinos. Y los reyes eran etruscos. Y Etruria era una civilización muy picante, de la que se sabe re poco, porque no han quedado prácticamente rastros, pero lo poco que se sabe es que eran espectaculares. Sobre todo la gente tiene una cosa muy llamativa, amaban, todo lo hacían con música. O sea, si uno tenía que, no sé, ponerse a hacer sopa, traía un músico para que le toque mientras hacía la sopa. Todo lo hacían con un músico al lado. Eso se sabe. Y su escultura tenía cierta influencia de la griega arcaica. Los ojos almendrados, medio duritas, medio estilizadas. Esto habíamos dicho, es un sarcófago. Luego los romanos, una vez que conquistan Grecia, y desde antes ya van a tener una influencia espectacular, pero desde que conquistan Grecia mucho más, porque se traen a toda la gente como esclavos, escultores, talleristas y todo eso, que les hacen copias o directamente nuevas esculturas. Esto creo que habíamos mencionado algo, tipos de retratos, el busto, toracatos, ecuestres, togatos, sedentes divinizados, aposteóticos y pontifex. Pero bueno, esto es lo que quería llegar, que esto creo que sí que no lo vimos. Bueno, Carmen te estaba por decir. Karen. ¿Hablamos algo de esto la vez pasada? No. Bueno, vamos a hablar. Hay una tradición en la escultura, en el busto, en el retrato, porque en el retrato romano podemos ver todo. Al principio, en la época monárquica, era muy realista. Y con esa tradición, cuando se empezaron a hacer retratar en vida, siguieron con la misma onda. Salir igualito, para que todo el mundo sepa cómo era. Eso va a modificarse, como decíamos, por la influencia griega y sobre todo a través de la influencia de Augusto, que fue el primer emperador. Como decíamos, fue el sucesor de Julio César. Cuando Julio César muere, deja un testamento donde adopta a Augusto. Augusto lo van a ver con muchos nombres. Augusto, Augusto Octavio, Cayo Julio Augusto, Octaviano. Eran todos nombres que se iban modificando, depende a qué familia. Él se llamaba Augusto Octavio. Cuando lo adopta Julio César pasa a llamarse Cayo Augusto Octaviano, porque Cayo Julio César Augusto, Cayo Julio César Octaviano, porque Octaviano
es una derivación de Octavio y ese sufijo significa que fue adoptado por. Por ejemplo, si yo lo adopto a Ariel, Ariel se llamaría José Areliano, adoptado por José. Ariel el adoptado por José. Él era de la misma tribu, de la gens Julia, pero era un pariente más lejano. Creo que era sobrino de Julio César. Era muy hábil, muy inteligente, absolutamente inútil para todo lo que era militar, pero tenía a un amigo, un ladero, que era un capo que se llamaba Agripa, que le manejaba los ejércitos. Pero era muy hábil, y consiguió, justamente, como César le dejó toda su fortuna, que era incalculable, pudo comprar todos los ejércitos necesarios para imponerse ante el Senado. Inclusive Julio César, que había sido asesinado, pasó a ser el héroe nacional, pasó a ser divinizado, y él aprovechó todo eso porque fue el gran maestro de la propaganda. Él fue el primer capo de la propaganda, digamos, el primer Durán Barba, si quieren, o... Realmente era un mago. Él sí que va a tomar la tradición helénica, griega, de la estilización, la divinización, y siempre se va a hacer fantástico, lindo, hermoso, con el cuerpo ideal, las facciones ideales, va a ser un Brad Pitt de la época, digamos. Bueno, justamente Brad Pitt hizo de Aquiles en Troya, así que él desciende de Brad Pitt en realidad. Y ahora vamos a ver algunas características de cómo manejó la parte de la escultura para hacerse propaganda, que es el gran cambio. Los griegos van a usar muchísimo la escultura, pero como ex voto, ofrenda a los dioses, representación de los dioses, etcétera, etcétera. En cambio, en Roma se va a empezar a usar para ensalzar a los individuos, para lo cual van a tomar el realismo y la idealización. Después, al final del imperio, va a volver el realismo. En las épocas de Marco Aurelio, que fue casi el último emperador del imperio, él fue el papá de Cómodo. A Cómodo capaz lo conocen. A ver. Tan tan. No hay que estudiar historia, hay que mirar películas. ¿El gladiador? Claro, el emperador de Gladiador es Cómodo. Cómodo. No me lo olvidé de decir. Hubo un siglo que fue el siglo entre el primero y el segundo siglos, estuvo el siglo de los 5 grandes emperadores, el último de los cuales fue el papá de Cómodo, porque Cómodo fue un desastre. Cómodo era un desastre. Y nadie se explica, o por lo menos yo no me explico, por qué Marco Aurelio, que era un tipo hábil, inteligente, cultivado, poeta, espectacular, lo pone de emperador al hijo, que era un nabo, desde chiquito era nabo. Y fue el primero que hace eso, porque antes de eso iba de emperador el mejor. Siempre algún descendiente o pariente, pero Julio César lo dejó a Augusto, dijo, este es el que tiene que quedar. No nombró a su hijo, que tenía un hijo con Cleopatra, podría haberlo nombrado él, no, Augusto. Y así fueron sucediéndose y eligiendo emperadores al que veían que tenía más onda. Y este, que era el mejor de los emperadores, lo pone al hijo, que era un inútil total, y bueno, y ahí empieza la famosa crisis del siglo III, etcétera, etcétera. Roma se hunde, hasta que vuelve a resucitar de manos de Constantino, mucho más adelante, que ya lo vamos a ver. Entonces, fíjense, en la época de la República, superrealismo; en la época imperial, en la época monárquica, máscaras y estilo etrusco. Después estilo realista, después estilo griego idealizado, después al final vuelve el realismo, y en la época del Bajo Imperio, ya casi llegando a la cristianización, empieza esta cosa hierática donde las figuras empiezan a poner duras. Es espectacular los cambios, ya lo vamos a ver. Bueno, estos son de la época republicana. Acá tenemos 3 bastante conocidos. Pompeyo, que era parte del triunvirato de Julio César, que lo matan en Egipto, pobre. Sí, porque Julio César no lo quería matar, al contrario, yo creo que se hubieran aliado de vuelta. El famoso Julio César y la más famosa de todas las reinas de Egipto,
La reina del Nilo, como dicen los tweets. Cleopatra, ¿no escuchaba ese tema o no? No, es muy viejo. No, sí. Vos sí, pero acá que hay Ellas son muy chiquititas. más juventud, bueno, ya no lo... Tienen que escuchar los twists. Fíjense una cosa, que los peinados no son muy voluminosos. Es muy lindo, sobre todo los retratos de las mujeres, los de los hombres también, porque uno va siguiendo la moda que se iba imponiendo en cada época. Por ejemplo, en esta época los hombres se afeitaban, después van a empezar a usar barba. Los peinados de las mujeres cambian. El que usa la emperatriz lo usan, vieron que el cholulaje, no había revista ahora ni gente, pero era igual. El que usaba la esposa del emperador se ponía de moda enseguida y todas las damas romanas andaban igual que ella con los mismos peinados. Época imperial, acá vemos a Augusto, acá volvemos a ver a Augusto. Augusto como un dios, como Júpiter, como Zeus. Por eso les decía lo de la propaganda. Fíjense, esta quizás la estatua más famosa de Augusto, que toma como ejemplo el Doríforo de Policleto, que era el canon de la belleza. Capaz que lo vieron en dibujos por ahí, lo de las 7 cabezas y todo eso sale de acá. ¿Esas estatuas estaban pintadas o eran...? Estaban pintadísimas. Estaban pintadísimas. Las griegas y las romanas. Las griegas eran de bronce. A nosotros nos han llegado las de, ya lo hablamos la vez pasada, las de mármol, que son la mayoría copias romanas, porque el bronce se perdió, se fundió, salvo el que se hundió en el mar, que algunos se han rescatado, pero si no. En cambio los romanos sí, trabajaban mucho más la piedra y la pintaban. Ya vamos a ver una imagen de esto pintado. Bueno, estas son los de la dinastía Julio-Claudia, que empieza con Augusto y termina con el famosísimo Nerón, que se dice que incendió Roma, que en realidad no sé si lo incendió o no, creería que no, pero bueno, a él le echaron la culpa y se terminó suicidando. Calígula, el loquito, que es el que le decía sandalitas, zapatitos, botitas, no sé cómo le quieran poner, que no era tan loco como lo pintan. Lo que pasa es que en la historia también hay muchos partidos. Bueno, miren acá vemos ejemplos de peinados. Natidia es la mujer de Trajano, que ya es más adelante. Era el novio de Adriano. Adriano fue otro de los grandes emperadores, el que estuvo antes de Marco Aurelio. Pero grande, muy. Y en una de sus conquistas, qué sé yo cuánto, se pone de novio con un chico de no sé qué parte que estaban conquistando, que era muy chico, tenía 15 años, y se lo lleva con él. Y el judío realmente estaba muy enamorado de Adriano. Y de hecho, cuando Adriano es víctima de un atentado, Antinoo lo salva y muere. Adriano queda devastado. Acuérdense que en aquella época el amor entre hombres era lo más básico, ya lo hablamos cuando vimos los griegos. Y entonces Adriano, como en homenaje a él, empieza a tapizar de estatuas de Antinoo el imperio. Inclusive se hace un culto a Antinoo, que en algún lado leí que en algunas zonas de Egipto todavía seguía. Cuando he estado en Egipto he tratado de averiguar y no he podido dar con nadie que me diga dónde hay un culto a Antinoo, pero supuestamente hay, todavía. O sea, lo elevó a categoría de Dios. Y se empezó a hacer culto, ofrenda. Bueno, lo que pasa hoy con alguien muy querido, en nuestro caso más por el pueblo que por alguna persona en especial, pero no sé, murió Rodrigo, murió Gilda, murió Diego y ya sale el altar, el santuario y que hace milagros y todo eso. Es más o menos lo mismo. Se hizo un culto a Antinoo, que como verán, alta facha tenía, era un lindo gurí. No sé si serán totalmente realistas. Acá está representado como un dios. Este es Cómodo, el que hablamos recién. El peor emperador de los romanos. Y lo que les decía hoy de los peinados, que no eran muy voluminosos, acá van a agarrar un volumen bárbaro. Fíjense
la fuerza que tienen los peinados, van a empezar a usar el trépano, o sea, el taladro, que en aquella época era a mano, pero que taladraba igual que un taladro, bueno, no igual, pero más o menos lo mismo. Entonces les va a permitir hacer profundidades con una mecha que antes con el cincel no podían, digamos, porque aparte golpeando, donde vas muy finito, hace volar el pedazo, en cambio con el taladro va tranquilo, Entonces se logran unos contrastes y una cosa bastante interesante, Acá está representado como Hércules, Vieron que Hércules mató al león de Nemea y todo eso, y se puso su piel, y bueno, entonces él está acá con el palo, la mandíbula del toro, la piel del toro. Bueno, era bastante loquito. Y eso que aparece en la película, de que él iba a pelear a la arena, efectivamente lo hacía. Lo que pasa es que, claro, no había nadie que se le arrime a matarlo, porque primero lo hacían persa de la peor manera. Y segundo, que siempre tenía alguno que lo estaba cuidando ahí. Entonces siempre ganaba y siempre era el super gladiador. Pero bueno, delirios. Este es Septimio Severo. Esta es otra cosa interesante que hacían los romanos y que a mí me gusta particularmente mucho, que combinaban diferentes mármoles para lograr diferentes texturas, colores. ¿Cómo hacían para unirlos? La verdad no tengo ni idea. Probablemente esto se hacía en dos partes y después se pegaba, porque pasar esta cabeza por acá adentro es imposible. Yo en algún momento dije, seguro que hacían la cabeza y después, pero no. Si uno mira está bastante cerrado. O capaz hacían un aplique como para terminar de cerrar y al principio tenía un agujero grande, se lo calzaban en los hombros. Ahí sí, después lo vestían. Y después le ponían un aplique como para que quede más ajustadito, pero la verdad la técnica exacta no la sé. Pero lo usaban mucho a eso, hacer la ropa con un mármol y la cara con otro. Y por acá vamos a ver, que les quería mostrar la de una escultura pintada. Este es Caracalla, otro loco de la guerra. Lo miraba feo y te hacía matar, así, derecho. Era tremendo, totalmente psicótico. Ahí dice, espíritu violento, expeditivo y oscuro. Mira de lado y no de frente. Y fíjense, qué fantástico el retrato, porque realmente está captado ese espíritu, viste, de mirá que soy de la pesada, no te hagas loco, siempre con cara de orto. ¿Qué pasó? No va a compartir el chiste. Bueno, y fíjense acá cómo la cuestión cambia. Esto es el busto de lo que se llamaba la estatua colosal de Constantino, que tenía, no sabe cuánto medía. Esto mide 4 metros y es la cabeza. Imagínense, la estatua entera debe haber medido 20 y 30 metros, no sé. Y sí, si hacemos 7 cabezas, 7 por 4, 28, o sea, bueno, esto mide 4 metros, pónganle que esto mide 3. No sé, era grandísima la estatua, por eso se llamaba colosal. Constantino fue el emperador romano que unificó, digamos, después de la época de la crisis, de Cómodo, qué sé yo, empezó a haber un lío, había emperadores todos los días, salía uno nuevo, cualquiera que venía con un ejército se decretaba emperador, fue un quilombo, hasta que por allá uno armó un sistema que se llamaba tetrarquía, que gobernaban 4, 2 en Oriente, 2 en Occidente. Un César y un Augusto en Oriente, un César y un Augusto en Occidente. La tetrarquía tampoco funcionó muy bien y Constantino volvió a ser emperador único. Él era tetrarca, hizo reventar a los otros 3 y quedó él solo. Y ahí empezó la parte esplendorosa de la Roma de Oriente. Él traslada la capital del imperio de Roma a Bizancio. ¿Se acuerdan que hablamos de Bizancio, que fue la ciudad que fundó Visa, enfrente a la ciudad de los ciegos y qué sé yo cuántos? ¿Hablamos de eso? Sí, hablamos. Que en ese momento, como le había fundado Visas, se llamaba Bizancio. Y Constantino le va a poner Constantinópolis, que quiere decir la polis de Constantino, la ciudad de Constantino. O la Nueva Roma también, pues se llama Constantinopla, se llamaba. Así se llamó durante toda la época del Imperio Bizantino, cuando en el siglo XV los turcos otomanos toman el Imperio Bizantino,
Constantinopla se va a empezar a llamar Istambul, que es como se llama hoy en día, que es la ciudad más importante de Turquía. Bueno, este es el mismo Constantino I, Constantino el Grande, este es Constantino II. Fíjense cómo cambia, cómo se va endureciendo, hieratizando, hasta que cuando veamos el arte bizantino, ya va a haber un cambio total en la forma. El arte bizantino va a ser el mismo arte romano, pero a partir de que el imperio se cristianice. Va a cambiar todo. Y fundamentalmente la imagen va a ser nada que ver. De hecho, va a dejar de haber escultura. No se va a hacer más representación de bulto. Por algunas cuestiones que ya vamos a ver cuando veamos arte bizantino, porque tienen que ver con lo teológico y con bajar línea de alguna manera sobre algunas cuestiones. Pensemos que cuando hay grandes cambios, ya sea por la fuerza o no, en las pautas culturales, necesariamente tiene que haber un cambio en la... ¿Qué? Si cambian las formas en que nos relacionamos para ejercer nuestra acción social, esa era nuestra definición de cultura, cambia todo lo que se deriva de ello, que es toda la cultura. Y dentro de eso está la religión. Cambia la religión, por las buenas o por las malas. Acuérdense, cuando vinieron los españoles en América, tuvieron que transformar la cultura de los indios. Y lo primero que le mandaron fue cristianismo. Roma tuvo que modificarse porque ya funcionar como tribu no le servía más hacía siglos. No había forma. Tuvieron que crear, y la tribu tiene un montón de leyes que todavía tenían mucho resabio, y tuvieron que dejar lo comunitario para centrarse en lo individual. Entonces tuvieron que eliminar todos los dioses paganos que tenían que ver con esa forma de vida y reemplazarlo por uno nuevo, el cristiano, que está centrado en el individuo, y que es un dios para todo el imperio. Porque cuando hay muchos dioses, también hay muchos que quieren ser emperadores y mucho esto, y vieron que los dioses griegos se peleaban entre ellos, se hacían golpe de estado. No, acá basta de piquete con los emperadores, un solo imperio, un solo dios, un solo emperador. Y el cristianismo, si ustedes ven con respecto al Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es todo comunitario, el Nuevo Testamento es todo individual. Ya la salvación depende de uno tiene que respetar la ley, uno esto, uno lo otro, todo individuo. Y asume que no hay igualdad. En la tribu, acuérdense que eran todos iguales. No había diferencias de fortuna, ni nadie era más que nadie. Cuando hablamos de el salvajismo, etcétera, etcétera. Acá no. Y en el cristianismo ya se asume que hay gente que tiene esclavos, gente que es ama, gente rica, gente pobre, y que eso está así. Al pobre le va a costar más entrar en los cielos, sí, todo lo que quiera, al rico, digo, pero hay. Y no se cuestiona eso. No se pone en cuestión. De hecho, antes de que cambien al cristianismo, todavía tuvieron que cambiar, que creo que algo comentamos la vez pasada, los judíos al monoteísmo. Cuando regresan del exilio en Babilonia, aliados de los persas, y tienen que cambiar todo el sistema jurídico, legal y de relación en lo que hoy es Israel, cambian el politeísmo, el dios El, que era el principal, o los Baales, o Mitra, o cualquiera de esos que ustedes quieran, por un solo Dios que no admite discusión. Un gran cambio, de ser politeísta a ser monoteísta. Y después de ser monoteístas, pero comunitarios, a ser monoteístas individuales como el cristianismo. Son grandes cambios. Ahora estamos en otro gran cambio. Estas religiones van a ir desapareciendo a poco y va a aparecer una nueva que ya viene asomando. Bueno, acá hay una estatua de la época de los tetrarcas. Están los cuatro, ahí se ven dos, pero bueno. Diocleciano fue el que inventó el tema de la tetrarquía. Y retrato ecuestre no hay prácticamente. Creo que este es uno de los pocos que se conservan. El retrato ecuestre se refiere al retrato de un personaje a caballo. Por ejemplo, el retrato de San Martín en la plaza es un retrato ecuestre. Está ahí en el caballo. Y tienen obviamente toda una lectura simbológica. Si tiene la pata levantada, murió en batalla. Si tiene las cuatro apoyadas, murió de viejo. Si, no sé,
si está sacando el sombrero significa una cosa, si lo tiene puesto significa otra. Tienen todo un código que yo la verdad que no, ya no se usa más. O sea, no se hacen más este tipo de estatuas, porque hoy ningún personaje anda a caballo, salvo que sea un jugador de polo o algo por el estilo, pero difícil que encontremos un retrato ecuestre moderno. Y el otro que fueron unos maestros romanos fue en el relieve. Ellos usaron mucho lo que se llama el relieve histórico a través de columnas gigantescas, altísimas, que tenían toda una cinta en relieve que narraba una historia o la historia de un emperador. Bueno, la historia de un emperador generalmente. La columna de Trajano, la columna de Adriano, con todas sus conquistas, qué fueron sus logros. Son magníficas, magníficas. Miren lo que es esto. Esto es unos relieves así de hondo, en piedra. Y logran una tridimensión, una perspectiva. Las partes son como historietas, pero que no son en cuadraditos, son continuadas. Pero cada cuadradito uno entiende claramente y el pasaje entre uno y otro no es abrupto, digamos. Y a los ojos de los historiadores están buenísimos porque nos han dado un montón de información de cómo peleaban, cómo se organizaban, qué ropa se ponían, con quiénes se habían enfrentado, con quiénes no. Más allá de que por ahí alguno volaseaba y conquistaba más en la columna que en la realidad, pero bueno, todo valía. Después otra forma de usar el relieve eran en los frisos, digamos, que eso ya era bastante antiguo y en lo que lograban también una destreza bastante imposible, bastante increíble. No sé si ustedes han hecho en escultura o en algún lado relieve, todavía no. Van a ver que es bastante complicado. Porque uno tiene que manejar la tridimensión con la tridimensión, pero una tridimensión concentrada, por decirlo de alguna manera. Es poder descular cómo uno tiene que hacer es re complicado, pero está buenísimo. Y esto capaz que les va a sonar conocido, estos ornamentos de la Ara Pacis. Fíjense que estos ornamentos han permanecido hasta nuestros días prácticamente. De hecho, yo no me he puesto a mirar con atención el vitró que está en el baño, que está acá. Pero si no tiene algo parecido a esto, pasa raspando. Esto lo vamos a encontrar muchísimo en la arquitectura de final del XIX, principio del siglo XX, en todos los vitrós de esa época. Fíjense en las casas antiguas que están más o menos, van a ver que tienen estos floripondios. Y en Buenos Aires pasó a ser un estilo muy original de arte popular, que fue el fileteado. Se transportó a la pintura, hasta mediados de los años 70, cuando vino una dictadura que prohibió el fileteado, todo lo que tenía 4 ruedas se fileteaba. Salvo los autos, el resto, todo, colectivos, camiones, camionetas, o sea, no existía algo sin fileteado. Bueno, acá vemos más ejemplos de relieves. Eso es de la Ara Pacis. El arco de Tito. A ver si acá está. ¿Es esto? Esto. Bueno, esto es importante a tenerlo en cuenta porque Tito fue el que destruyó el segundo templo de Jerusalén. Al primero supuestamente lo destruyeron los asirios. Lo volvieron a construir. Y al segundo lo reconstruyó, destruyó Tito y lo saqueó, y ahí se nos perdió el arca de la Nueva Alianza, donde estaban los tablos, todo. Sí, una pena. Y los originales de la Biblia y todo eso. De hecho, acá lo que se muestra es el desfile. Cuando venía alguien victorioso, muy victorioso, se le concedía, digamos, era como un premio, lo que se llama un triunfo o una victoria, dependiendo la categoría de premio, más grosso o más o menos, que era hacer una entrada triunfal en Roma. Entraba todo el ejército, primero los prisioneros, sobre todo algún rey capturado, todo el botín que habían saqueado. Acá viene llevando ¿cómo es que se llama? El candelabro de 7 brazos que usan los judíos, que está en todas las sinagogas, en todos lados, en las casas. Ay, tiene un nombre que no me acuerdo. Y todas las cosas que habían saqueado de Jerusalén, porque había sido tan rotunda la victoria. Los judíos venían de rebelión en rebelión, en rebelión, en rebelión, y Tito los revienta.
saquea el templo, saquea todo y hace su entrada triunfal en Roma. Y luego va a ser emperador. Cuando hace esto es el hijo del emperador y cuando muere el emperador, que era su padre, queda él como emperador. Acá hay un dibujo de cómo sería el tema. Ahí está la foto, está medio hecho pelota actualmente, pero bueno, es lo que nos ha quedado. La columna de Trajano tiene un tamaño gigantesco. Ahí está lo que decías vos, que en forma de cinta iban contando la historia. Exactamente. Van de la cinta y van contando toda la historia. En el PDF que yo les paso con estas imágenes hay más. Esto es como un resumen, digamos, pero hay más imágenes. Pero miren el detalle, la calidad, son preciosas. Fíjense la perspectiva, la profundidad, el coliseo, todo, el mar, las bolitas. No, un movimiento, Acá vemos legionarios construyendo edificaciones, legionarios cruzando el Danubio. Acá hay unos que se están o huyendo al bosque o por rendir, no me acuerdo. Trajano, bueno, siguen. Acá está la formación de Tortuga que les decía, esa que van con los escudos arriba y arriba. Esa se ve mucho en la serie y en la película. Sí, es un clásico. O sea, si es romano, Se cierra para pasan dos cosas, formación Tortuga y flequillito. Eso es película romana. Esto capaz que lo vieron con Joana, la perspectiva caballera. ¿No? No. La perspectiva caballera usa todas las líneas a 45 o a 90 grados. Es muy común. No tiene punto de fuga, digamos. Es todo en paralelo. Ahora estáis viendo el punto de fuga, sí. Sí, estamos dos. Bueno, vieron que las cosas se achican para atrás. Acá no. Acá ven, permanecen paralelas. Siempre es a 45 o a 90. No hay otro giro. Eso se llama perspectiva caballera. Este obelisco no tiene nada que ver. Es el obelisco de Teodosio, que es un obelisco que se trajo de Egipto. Y lo hizo poner ahí. Esto en realidad está, pero ya casi que es arte bizantino. Fíjense, yo no tengo acá, a ver, sarcófago, sí lo tengo. Les voy a mostrar algo. Miren esto, por ejemplo. El sarcófago Ludovici, siglo III, representa una batalla entre romanos y bárbaros. Los romanos están todos re bien, afeitaditos, todos tranquilos, y los bárbaros todos con las barbas, gritando de dolor, porque bueno, los romanos son los mejores del mundo, lo están haciendo percha. Pero fíjense el despelote que es esto, el movimiento, el realismo, es impresionante. Y acá vemos algún detalle, miren la calidad, y fíjense que no es tan profundo, una cosa así, y sin embargo parecen absolutamente tridimensionales. Y este es el sarcófago de Helena, que era la mamá de Constantino. Esto es del siglo IV, menos de 100 años después. Y fíjense que también es una escena de batalla. Miren cómo cambió la forma de representación. Todo rígido, estático, todos en la misma posición, todo brilloso. Fíjense cómo se endureció la forma de representar, se ordenó, porque eso era lo principal, el orden. Había que transmitir orden, había que transmitir, ¿cómo es que se llama cuando algo es muy militar? Había que transmitir... No, cuando está todo así controlado, muy castrense, no sé cómo decirlo, hay otra palabra pero no se me ocurre. Y esto va a ser al mismo tiempo que cambia la religión. Todo va a cambiar casi al mismo tiempo. En 20 o 30 años se oficializa el cristianismo y a los 20 años se pone como... O sea, se permite el cristianismo y a los 20 años se pone como religión oficial. O sea, sí,
de un día para el otro prácticamente, y se armó un Toletole más o menos, porque cambia todo, absolutamente todo. Todas las formas de relación. Y eso se va a expresar mucho, como les decía, en el arte. Y acá no tengo, no sé qué hora es. Menos cuarto. Esto es interesante. Este es un sarcófago. Los romanos no usaban demasiado sarcófagos porque eran incineradores, no enterraban gente. Los cristianos sí. Y los primeros cristianos van a usar sarcófagos al estilo romano, hasta que después se aviven de que están usando imágenes que no deberían usar y qué sé yo cuánto. Y fíjense que cómo es importante y cómo tenemos que entender el arte como algo histórico, como algo que tiene su tiempo. Fíjense, esta decoración, uno dice, qué linda la decoración, es abstracta, y no es abstracta. Tiene toda una simbología que se repite. ¿Qué significa esto? Esta pieza, digamos, representa una pieza muy parecida, pero metálica, que se llamaba estrigilo. Y la usaban los romanos para bañarse. ¿Cómo se bañaban los romanos? Algunos, los que podían, se metían en el agua y se pegaban una enjabonada, no sé. Pero el resto se untaban con grasa y luego con el estrigilo, que era una chapita ondulada, se la iban sacando así. Y eso te deja impecable. De hecho, es exactamente lo mismo que hacemos nosotros ahora, pero en vez de estrigilo utilizamos agua, porque nuestra grasa es soluble en agua. El jabón está hecho de grasa saponificada, por eso se diluye en agua, que si no, no se diluye, pero es grasa. Es más, si alguna vez hacen jabón en su casa, lo hacen con aceite usado o con grasa de chancho, con lo que quieran. Se saponifica y listo. En aquella época lo hacían en seco. Se untaban la grasa y se la sacaban. Y al sacarse la grasa va arrastrando toda la mugre, el polvo, que en aquella época había sido bastante. Entonces, ¿qué simboliza esto? La pureza, el tener el alma limpia, la conciencia limpia, el estar limpio para poder ascender al reino de los cielos. Esto es cristiano. Los romanos no tenían ese concepto de ascender al reino de los cielos, ni al infierno, ni nada. Entonces utilizaban una representación basada en estrigilos. Fíjense que cualquier romano en la época lo entendía de arriba abajo. Y nosotros hoy no, si alguien no nos lo explica, imposible. Por eso les digo, el arte también es histórico, todo tiene su tiempo y hay que entenderlo de acuerdo a su tiempo, a su contexto y a las pautas culturales. Porque ¿qué está expresando esto? Pautas culturales, formas de relación. En este caso, formas de relación con la divinidad. Sí, esto eran bañeras, le dice, porque tenían una forma muy parecida a las bañeras que hacían los mismos romanos, eran casi iguales. Ya en el periodo imperial, fíjense, en la época republicana era el medio así nomás, y acá ya ostentación a lo loco. Yo me estoy pasando de algo que quería ver. Acá vemos un ejemplo de este sarcófago que todavía tiene algunos restos de... se veía más o menos así pintado. Vos que preguntabas hoy si pintaban. Sí, pintaban. Rojo, negro, rojo, negro. Claro, rojo, negro, blanco, algo, algún amarillito por ahí, pero sí, eran como cuadros, digamos. Esa estatua que yo les mostraba hoy, que la tengo en otro PowerPoint, de Augusto, con el que está señalando, todo eso estaba pintado, el coso dorado, estaba espectacular. Entonces fíjense como a medida que van pasando los periodos de Roma y grandes cambios de república, imperio, de monarquía, república, cambia el arte, cambian los conceptos religiosos, cambian las formas de relación, cambian las leyes, cambia todo. A partir del cristianismo la ley cambia absolutamente. Ahí también se va a hacer el código justiniano, que hasta el día de hoy lo estudian los estudiantes de derecho porque es la base de nuestro derecho. Como ustedes sabrán,
los que estudian Derecho, una de las primeras materias que tienen, Derecho Romano 1, Derecho Romano 2, no sé cuántos derechos romanos, porque es la base. Tengo que guardar la olla para acompañar. Está bien. Y hablando de bases y pautas culturales, hay una cosa interesante en el derecho romano, sobre todo a partir de la época de Justiniano. Como yo les decía, cambia la religión y cambia todo. Y como la ley de la religión era de una y la misma cosa en aquel momento, va a cambiar el concepto o el sentido de la justicia, digamos. Es increíble, pero con la ley tribal lo que se juzgaban eran las acciones. Ella la mata a ella. Vamos a poner, le pega un palazo en la cabeza. Entonces le hace un juicio. ¿Y por qué la mataste? Por esto, por esto, por esto. Ah, bueno, tenías razón, la tenías que matar. O no, hiciste mal, te vamos a condenar. Se juzgaba lo que había hecho. A partir de la cristianización y del cambio de la ley, va a empezar a haber otra vuelta, que es no juzgar los hechos, sino lo que se dice de los hechos. O el proceso. Por ejemplo, ella la mata a ella. No vamos a discutir en el juzgado si tenía razón o no al matarla. ¿Qué vamos a discutir? Si la mató o no la mató. Si no podemos discutir eso porque es evidente que la mató, vamos a discutir si es legal que yo le haga un juicio a ella por matarla a ella. Vamos a suponer que yo soy el milico. Llego a la escena del crimen, está ella pegándole el palazo. Ya la mató. Bueno, venga, detenida. Listo, juicio. Viene el abogado y dice, perdón, este juicio es nulo. Porque fue presa injustamente. ¿Cómo injustamente? Sí, no le leyeron sus derechos. Yo me olvidé. En el fragor. Listo, sale libre. No importa si la mató o no la mató. O un testigo es tal o tal cosa. Vieron que ahora hay tanto vericueto legal que en realidad el hecho ya no calienta en el proceso. Lo que importa es o impugnar el proceso o distraer el hecho. ¿Vieron en las películas yanquis que dicen que tiene que ser condenado más allá de toda duda razonable? Que siempre dicen, con un jurado que logremos que dude, ya ganamos el juicio. O olvidé de ese señor que dice, hay que pegarle no sé cuántos balazos, no uno. Hay que ¡Claro! para que pase como loco. Y metelo, claro, y si el ladrón está en el tapial, tiralo para el lado de adentro, porque si lo mataste dentro de tu casa ya es otra cosa. Y si pasás como loco, claro, no le pegué un tiro, pegale a 20 y decir fue crimen pasional, como era antes. Ahora creo que no existe más eso. Que todos los femicidios antes se los calculaba de crimen pasional, y encima el tipo salía suelto porque se volvió loco, pobrecito, por un instante. Y entonces, bueno, listo, que vaya al psicólogo 2 meses y ya. Y la pobre mina desparramada ahí con los sesos al aire y chau, Pinela. Entonces fíjense que cuando cambian las circunstancias, los modos de producción sobre todo, cambia todo. Y vamos a ir terminando por acá, me parece, porque 12:53. De Roma hay muchísimo para hablar. Pero no vamos a hablar muchísimo, porque si no vamos a estar a fin de año. Hemos visto lo principal, más o menos, la pintura, la escultura, el relieve, qué sé yo, qué sé cuánto, algunas cosas del contexto. Yo igual le voy a dejar algún texto, como para que tengan de complemento, y hay algunos videos y qué sé yo cuánto. No quiero que nos detengamos, pero sí es importante, porque de acá van a derivar muchas cosas de hoy en día. Como decíamos, el derecho romano es una de esas, un montón de maneras de entender la realidad y qué sé yo cuánto, el cristianismo. Así que vamos a tenerlo en cuenta, porque en segundo y en tercero vamos a estar volviendo a Roma siempre. A Roma y a Egipto vamos a volver todo el tiempo, y a Grecia, que son las bases de todo lo que somos hoy. Así que bueno, hasta aquí llegó nuestro amor por Roma.